Hola, muy buenos días a todos, saludos. Otra vez soy yo, el hermano Sean Johnny, con la Iglesia Bautista Chesapeake. Hoy mismo es el día 7 del desafío de leer el Nuevo Testamento en un mes, día 7. Entonces vamos a estar leyendo de Lucas capítulo 8 a Lucas capítulo 14. Pues comenzamos, ¿no? Lucas capítulo 8. Y aconteció después que caminaba él por todas las ciudades y aldeas, y predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, esposa de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y cuando se juntó una gran multitud, y vinieron a él de cada ciudad, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron, y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad, y otra parte cayó entre espinos, y creciendo los espinos juntamente con él, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Y hablando estas cosas, dijo a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, para que no crean y sean salvos. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces, que por un tiempo creen, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, mas yéndose son ahogados de los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y no llevan fruto. Mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. Ninguno que enciende un candil lo cubre con una vasija, o lo pone debajo de la cama, mas lo pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a la luz. Verad pues cómo oís, porque a todo el que tiene le será dado, y a todo el que no tiene, aun lo que parece tener, le será quitado. Entonces vinieron a él su madre y sus hermanos, y no podían llegar a él a causa de la multitud. Y le fue dado aviso, diciendo: Tu madre y tus hermanos están afuera, y quieren verte. Entonces, respondiendo él, les dijo: Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Y aconteció un día que él entró en una barca con sus discípulos, y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y viniendo a él, le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él, reprendió al viento y al levantamiento de las aguas, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿Qué clase de hombre es este, que aun los vientos y las aguas manda, y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y llegando él a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad que tenía demonios por ya mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, cuando vio a Jesús, dio voces, y postrándose delante de él, dijo a gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que
que le arrebataba y le guardaban preso con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era arrastrado por el demonio a los desiertos. Y Jesús le preguntó, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había ahí un hato de muchos puercos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los puercos, y el hato se arrojó por un despeñadero en el lago, y se ahogó. Y cuando los que los apacentaban vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los gadarenos alrededor le rogó que se fuese de ellos, porque tenían gran temor. Y él, subiendo a la barca, se volvió. Y aquel hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiese estar con él. Mas Jesús le despidió, diciendo, vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y aconteció que cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le esperaban. Y he aquí, un varón llamado Jairo, que era príncipe de la sinagoga, vino, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo, y yendo la multitud le apretaba. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Vino por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Y Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque sé que ha salido poder de mí. Entonces, viendo la mujer que no se había ocultado, vino, temblando, y postrándose delante de él, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, ten buen ánimo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hablando aún él, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndole Jesús, le respondió, diciendo, no temas, cree solamente, y será sanada. Y entrado en casa, no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y al padre y a la madre de la muchacha. Y lloraban todos, y hacían duelo por ella. Y él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él echó fuera a todos, y tomándola de la mano, le habló, diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, y se levantó enseguida, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero él les mandó que a nadie dijese lo que había sido hecho. Capítulo 9. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas cada uno. Y en cualquier casa en que entraréis, quedad ahí, y de ahí salid. Y si algunos no os recibieren saliendo de aquella ciudad, sacudid aún el polvo de vuestros pies para testimonio contra ellos. Y saliendo, recorrían todas las aldeas, predicando el evangelio y sanando por todas partes.
Y oyó Herodes el tetrarca a todas las cosas que él hacía, y estaba perplejo, porque algunos decían, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo decapité, ¿quién pues será este, de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron todas las cosas que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y cuando comenzó a declinar el día, vinieron los 12, y le dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y hayan alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo, y partió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y alzaron lo que les sobró, 12 cestos de pedazos. Y aconteció que mientras él oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos respondiendo, dijeron, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Y él, amonestándoles, les dijo, les mandó que a nadie dijesen esto, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos, y por los príncipes de los sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiera su vida por causa de mí, éste lo salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y se pierde a sí mismo, o se destruye? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando viniere en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Y os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestidura se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria y hablaban de su partida, la cual él había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y despertando, vieron su gloria y a los 2 varones que estaban con él. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bien es que nos quedamos aquí, y hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías, no sabiendo lo que decía. Y diciendo él esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y aconteció que al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó, diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es mi único hijo. Y he aquí un espíritu le toma, y de repente da gritos, y le sacude y le hace echar espuma, e hiriéndole difícilmente se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron.
Y respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Y cuando aún se iba acercando, el demonio le derribó y le sacudió violentamente. Mas Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y lo devolvió a su padre. Y todos estaban maravillados de la grandeza de Dios y admirándose todos de todas las cosas que Jesús hacía, dijo a sus discípulos, Dejad que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, y les eran encubiertas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle de estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre cuál de ellos sería el más grande. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y a cualquiera que recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que me es más pequeño entre todos vosotros, ese será grande. Entonces, respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aconteció que cumpliéndose el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para preparar para él. Pero no lo recibieron, porque su apariencia era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, así como hizo Elías? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, Sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y predica el reino de Dios. Entonces también dijo otro, Te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, y los envió de dos en dos delante de su faz, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía, Las mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa, y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad, sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que será más tolerable el castigo para Sodoma en aquel día que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en vosotros,
hace mucho tiempo que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el infierno serás arrojada. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como a un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada en ningún modo os dañará. Mas no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sujetan. Antes regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en su espíritu y dijo, Te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo en privado, Bienaventurados los ojos que ven, y lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y he aquí, un doctor de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús, dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado. Y asimismo un levita, cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Pero un samaritano, que iba de camino, vino a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión de él, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, Cuida de él, y todo lo que más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que mostró con él misericordia. Entonces Jesús le dijo, Ve, y haz tú lo mismo. Y aconteció que yendo ellos, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se distraía en muchos servicios, y vino a él, diciendo, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Capítulo 11. Y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y también les dijo, ¿quién de vosotros tendrá un amigo, e irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino, y no tengo de qué ponerle delante? Y él, desde adentro, respondiendo, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, no obstante por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Y quién de vosotros, siendo padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo. Y aconteció que salido fuera del demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. Mas algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, tentándole, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Pues decís que por Belzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, regresaré a mi casa donde salí. Y viniendo, la halla barrida y arreglada. Entonces va, y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de entre la multitud, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden. Y juntándose a la multitud, comenzó a decir, esta generación es mala. Demandan señal, y señal no les será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, uno mayor que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación, y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí, uno mayor que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto el candil encendido, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La luz del cuerpo es el ojo, así que cuando tu ojo es sencillo, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues que la luz que en ti hay no sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara con su resplandor te alumbra. Y luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús se sentó a la mesa.
Y el fariseo, cuando lo vio, se maravilló de que no se lavó antes de comer. Y el Señor le dijo, ahora vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera de la copa y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de dentro, pero dad limosna de lo que no tenéis. Y he aquí, todo os es limpio. Pero dad limosna de lo que tenéis, y he aquí todo os es limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y el amor de Dios pasáis por alto. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros encubiertos, y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley, le dice, Maestro, cuando dices esto, también nos afrenta a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, doctores de la ley, que abrumáis a los hombres con cargas pesadas de llevar, mas vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, y los mataron vuestros padres. De cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo sea demandada de esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. De cierto os digo, que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban no se lo impedisteis. Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera, para provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Capítulo 12. En esto, juntándose una innumerable multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que dijisteis en tinieblas, a la luz será oído, y lo que hablasteis al oído en las alcobas, será pregonado en las azoteas. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, mas os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Y ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, de más estima sois vosotros que muchos pajarillos. Y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y cuando os trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y potestades, no os preocupéis de cómo o que habéis de responder o que habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará a la misma hora lo que debéis decir. Y le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre,
¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Les dijo, mirad, que guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran, ni siegan, que no tienen almacén, ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más sois vosotros de más estima que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no labran ni hilan. Y os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os afanéis de qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni estéis ansiosos, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla corrompe, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando venga y toque, enseguida le abran. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, cuando venga, haya velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá y les servirá. Y si viene a la segunda vigilia, o aunque venga a la tercera vigilia, y los haya así, bienaventurados son aquellos siervos. Y esto sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo haya haciendo así. En verdad os digo que él le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los siervos y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no lo espera, y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero él, que sin saberla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque al que mucho le es dado, mucho le será demandado, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Fuego viene a meter en la tierra. ¿Y qué quiero si ya está encendido? Pero de un bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustia hasta que se cumpla.
¿Pensáis que he venido a la tierra para dar paz? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Y decía también a la gente, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y es así. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis discernir la faz del cielo y de la tierra, y cómo no discernís este tiempo. ¿Y por qué aún de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él, para que no te arrastre al juez, y el juez te entrega al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta la última blanca. A ver. Está mejor. Capítulo 13. En este mismo tiempo estaban ahí unos que les contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no, sino os arrepentís. No, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató. ¿Pensáis que aquellos eran más pecadores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, estos 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué ocupa aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que cabe a su alrededor y la estercole. Y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. Y he aquí, había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella, y luego se enderezó, y glorificaba a Dios. Pero el príncipe de la sinagoga respondió indignado porque Jesús había sanado en sábado. Y dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás había atado 18 años, ¿no debía ser desatada de esta ligadura en día de sábado? Y diciendo él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, y todo el pueblo se regocijaba de todas las cosas gloriosas que eran hechas por él. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y a qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Y pasaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando y avanzando hacia Jerusalén. Y le dijo uno, Señor, ¿son pocos los que serán salvos? Y él les dijo, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo de muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando afuera comencéis a tocar la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él, respondiendo, os dirá, no os conozco de dónde seáis. Entonces,
comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él dirá, os digo que no os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí, todos vosotros, obradores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aquel mismo día vinieron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago sanidades, hoy y mañana, y al tercer día seré consumado. Sin embargo, es necesario que camine hoy y mañana y pasado mañana, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y de cierto os digo, que no me veréis hasta que venga el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 14. Y aconteció un día de sábado, que habiendo entrado para comer pan en casa de un príncipe de los fariseos, ellos le acechaban. Y he aquí, un hombre hidrópico estaba delante de él. Y respondiendo Jesús, habló a los doctores de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Y ellos callaron. Entonces él tomándole, le sanó y le despidió. Y él les respondió diciendo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cayere en un pozo, no lo sacará luego en el día de sábado? Y no le podían replicar estas cosas. Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, relató una parábola a los convidados, diciéndoles, cuando seas convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y el que te convidó, a ti y a él, venga y te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a tomar el último lugar. Mas cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga él que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo también al que le había convidado, cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que también ellos te vuelvan a convidar y te sea hecha recompensa. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pues te será recompensado en la resurrección de los justos. Y oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Él entonces le dijo, un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido convidados, venid, que ya todo está preparado. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo, hizo saber esas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y mete acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar,
para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y su madre, y esposa, e hijos, y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya echado el cimiento y no puede acabarlo, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey, yendo a hacer guerra contra otro rey, no se siente primero y consulta si con 10,000 puede salir al encuentro del que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando el otro aún está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Vaya, que se dificulta un poco cuando uno está leyendo mucha Biblia de un solo, pero esto concluye el día de hoy la lectura para el desafío de leer el Nuevo Testamento en un mes. Concluimos con Lucas capítulo 14, habíamos comenzado en capítulo 8, terminamos con capítulo 14, para mañana sería el día 8 y nosotros vamos a leer de Lucas 15 a Lucas 23. Otra vez soy el hermano Sean Johnny con la Iglesia Bautista Chesapeake. Muchísimas gracias por sintonizar con nosotros el día de hoy. Que Dios les bendiga y nos veremos para la próxima. Adiós.